Muy buenas noches con todas y con todos. Em, a Leslie en representación de Latin Juris, a todos quienes forman parte de este gran instituto de mucha relevancia en temas de actualización y conocimiento en las diferentes materias en el derecho. Efectivamente, lo que se me ha encargado esta noche es hablar y referir a la acción de acceso a la información pública, evidentemente lo haré con un enfoque local, es decir, de más o menos cómo ha sido regulada desde la Constitución, desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta acción de acceso a la información pública. Quiero empezar brevemente y ustedes tendrán ya mucho conocimiento, entiendo que en este diplomado respecto de la magistratura constitucional, tendrán bastante clara la idea esta de establecer una clasificación respecto a las garantías jurisdiccionales que se manejan en el Estado ecuatoriano y partiendo de las que incluso el ponente que me antecedió en la palabra de manera brillante refería a la inconstitucionalidad, ya sea por acción o por omisión, encajando también dentro del marco de la clasificación de las garantías constitucionales. Sin embargo, efectivamente, nosotros en la Constitución, a partir del artículo 84, hemos descifrado un grupo de garantías, digamos, bastante genéricas, entendidas como garantías normativas, adicionalmente las garantías de política pública y luego las garantías jurisdiccionales. Es decir, las garantías jurisdiccionales se convierten o son una especie dentro del género de las garantías constitucionales. Digamos que las garantías constitucionales están mucho más ancladas o ligadas con el funcionamiento mismo de un Estado constitucional de derechos, en el sentido de que todo acto normativo, ¿no es cierto?, formal y materialmente tendría que adecuarse a la Constitución. Y todas las instituciones que giran en torno al cumplimiento de esta finalidad se convierten en garantías constitucionales primarias, si queremos nosotros. Entonces, esa adecuación formal y material de todo acto normativo, el tema de respetar la Constitución en su contenido sustantivo, la rigidez constitucional, los candados constitucionales, mecanismos agravados de reforma a la Constitución, vienen a ser, si quieren ustedes, la base primaria del sistema de garantías constitucionales dentro de un Estado. Pero digamos, y utilizando aquí, parafraseando lo que dice Ferrajoli, ¿no es cierto? Esta idea de garantías constitucionales primarias tiene que verse respaldada por una opción B, si quieren ustedes, para poder interpretarlo de esta manera, que son las garantías secundarias. Es decir, garantías que tienen que funcionar o tienen que estar al alcance de las y los ciudadanos para que a partir de ellas puedan acudir ante un tercero imparcial para que tutele sus derechos. Es decir, cuando ya no han funcionado las garantías primarias, cuando no ha funcionado el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, las instituciones que protegen el ordenamiento jurídico, cuando no se ha respetado la Constitución, se la ha reformado informalmente, se la ha mutado, etcétera, ¿sí? Es decir, el poder público no ha tutelado los derechos a partir de esas instituciones. Es indispensable que las personas tengan un mecanismo secundario para poder tutelar sus derechos. Y esto es lo que se conoce como garantías jurisdiccionales o garantías secundarias, es decir, aquellas garantías que activo cuando definitivamente las personas requieren de un órgano imparcial que les apoye en este sentido. Entonces, las garantías jurisdiccionales, precisamente bajo su denominación, son aquellas que las activo ante el Poder Judicial. Y entre esas garantías jurisdiccionales tenemos algunas, en el caso ecuatoriano, unas que se presentan ante el sistema de justicia ordinaria, que obviamente por la consulta y la reforma que tuvimos hace poco tiempo, se instauró la idea de jueces constitucionales especializados, pero que aún hoy en día no ha logrado materializarse. La siguen conociendo los jueces que manejan materia ordinaria, es decir, todos los jueces en el conocimiento ordinario se distribuyen la competencia en materia en cuanto a garantías jurisdiccionales, pero solo respecto de 5 garantías jurisdiccionales. Esto es la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, la acción de acceso a la información pública y las medidas cautelares. Pero adicionalmente, recuerden ustedes, irán, entiendo que a lo largo del desarrollo de este diplomado, conociendo otras garantías jurisdiccionales, como son aquellas que se las establece o se las plantea ante la Corte Constitucional, que particularmente dos están en la Constitución y dos han sido desarrolladas por la jurisprudencia y la Ley Orgánica de Garantías: la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento, la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Y adicionalmente a eso,
nuestro sistema legislativo ha configurado una segunda parte, digamos, de competencia fundamental de la Corte, porque tiene otras más, que es el tema del control constitucional, que está relacionado justamente a la armonización formal y material de todo acto normativo con la Constitución y que precisamente en aquella circunstancia encaja lo que se mencionaba en la ponencia anterior. Sin embargo, digamos, circunscritos a la acción de acceso a la información pública, hay que entender que estamos en el marco de las garantías jurisdiccionales, es decir, estas garantías secundarias cuando ya no ha funcionado la garantía primaria. Aquí siempre suelo poner un ejemplo para que más o menos contextualizar. Y alguna vez observaba y veía un ejemplo en donde se establecía que el Estado era sumamente garante de derechos y estadísticamente se planteaba la idea de que se han presentado muchísimas acciones de protección, acciones de lo que serían las acciones de tutela en Colombia, ¿no es cierto?, para tutelar y proteger el derecho a la salud de las y los ecuatorianos. Y de una u otra manera se hacía gala en la noticia de que Ecuador es un Estado garante de derechos, en el sentido de que las acciones de protección incluso se están declarando con lugar muchas de aquellas referente al acceso a medicamentos. Pero esto denotaba una cuestión bastante particular y era que se estaba sobreactivando una garantía secundaria que no debería activarse si es que funcionaran correctamente las garantías primarias. Es decir, si es que los actos normativos que se están consolidando en torno a poder satisfacer el tema de acceso a medicamentos estuviesen funcionando, la activación de las garantías secundarias o jurisdiccionales, en este caso la acción de protección respecto a medicamentos, debería ser excepcional y no la regla general. Entonces, la conclusión a la que nos podríamos llegar con esto importante, y quiero partir de de esta idea primaria, es que hemos empezado bastante a discutir respecto del abuso del derecho y de la desnaturalización de las garantías, y esto ha sido no más que una consecuencia del mal funcionamiento de las garantías primarias en nuestro Estado. Esto hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Y en función de aquello, la sobreactivación de todas estas garantías jurisdiccionales a las que yo vengo refiriendo. Insisto, dentro de ese marco me ha tocado desarrollar la acción de acceso a la información pública. Esta garantía jurisdiccional, digamos, casi siempre tiene que hacerse una lectura a partir de otra garantía jurisdiccional que es el habeas data. ¿Por qué razón? Porque cuando yo entro a analizar el objeto de la garantía, necesariamente voy a tener que diferenciar entre el objeto de la acción de acceso a la información pública con el objeto del habeas data para poder tener claro el meollo del asunto y básicamente el objeto que me permite a mí dilucidar cuando estoy frente al planteamiento de una acción de acceso a la información pública o cuando tengo que plantear un habeas data. Entonces, en el marco de esta idea de la acción de acceso a la información pública, existe, digamos, solo una situación o principios que les diferencian a la acción de acceso a la información pública del habeas data, y estas tienen que ver con el principio de publicidad y con el principio de confidencialidad. ¿Sí? Cuando yo esencialmente estoy dentro de un marco de información que está envuelta dentro de un principio de confidencialidad, y vamos a ver más o menos de forma genérica y ejemplificativa cuál sería esa información confidencial, quiere decir que esa información no puede ser objeto de acceso a la información pública, sino que va a ser tutelada por el habeas data, ¿sí? Dependiendo de las diferentes circunstancias en las cuales yo me encuentro. Efectivamente, la ponencia no es sobre habeas data, pero algo iré mencionando. Y cuando estoy frente al principio de publicidad, quiere decir que básicamente la garantía que debe tutelarme es la acción de acceso a la información pública, ¿no? Para proteger una serie de derechos que están en la Constitución, pero fundamentalmente el derecho de acceso a la información pública que deviene del artículo 66, número 11, del 19 de la Constitución, por ejemplo, y que la Corte Constitucional lo ha desarrollado un poco más ampliamente. Pueden ustedes revisar una sentencia, una de las últimas sentencias respecto de jurisprudencia vinculante sobre la acción de acceso a la información pública, que es la 25 raya 20, raya JI, slash 25, ¿sí? Que esta sentencia a su vez recoge, si quieren ustedes, lo que la Corte Constitucional sistematiza, lo que la Corte Constitucional dispersamente ya había venido diciendo en otras sentencias, ¿no es cierto? Y que básicamente aquí nos dice, por ejemplo, cuál es el objeto o el contenido del derecho protegido por la acción de acceso a la información pública. Y en primer lugar nos menciona la idea de buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz y verificada sin censura previa. Esa es la primera idea, fíjense ustedes. Hay varios verbos que tengo yo que relacionarlos con la posibilidad de presentar una acción de acceso a la información pública. Insisto, buscar, recibir, intercambiar y difundir información veraz y verificada, ¿sí? Y por otra parte, a su vez, forma parte del contenido también del derecho el acceder libremente a información, en este caso, que se encuentre en manos de entidades públicas o personas naturales o jurídicas privadas que manejen fondos públicos o de una u otra manera ejerzan cierto tipo de funciones del Estado. Ya vamos a ver incluso cuáles son los sujetos obligados bajo la normativa infraconstitucional, ¿sí? Entonces, este, digamos, es el derecho base que se protege a partir de la acción de acceso a la información pública. Y el Estado, consecuentemente, va a tener una serie de obligaciones respecto a tutelar este derecho. En primer lugar, una de las fundamentales será aquella que tiene que ver
con no obstaculizar el ejercicio del derecho, no obstaculizar el buscar información, no obstaculizar el investigar respecto a esa información, el compartir esa información, ¿no es cierto? No puede haber un obstáculo ahí. En este caso tiene una obligación negativa el Estado de no hacer. Y por otra parte, una obligación positiva de hacer, tiene que crear toda la estructura necesaria para que las personas tengan la facilidad de poder acceder a toda esta información pública, ¿sí? Ahora bien, esta información pública, digamos, por regla general, como yo lo había mencionado, es toda esta información que se encuentra en poder de las entidades públicas, ¿sí? O en poder de particulares o personas jurídicas de derecho privado que manejan fondos públicos o que tienen algún grado de relación con con el Estado, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los prestadores de servicios públicos impropios, pueden ser los concesionarios o delegatarios, por ejemplo, del Estado, ¿sí? Esta es información pública. Por regla general es toda la que reposa ahí información pública, con dos excepciones únicamente. ¿Y cuáles son esas excepciones? Siempre y cuando esa información no sea reservada o no sea confidencial, ¿sí? No sea reservada o no sea confidencial. Y aquí es en donde yo tengo que intentar desarrollar, en primer lugar, cuál es la información reservada y cuál es la información confidencial, ¿sí? Si nosotros intentamos observar el tema o queremos tener claro cuál es o está calificada como información reservada, es importante que nos remitamos a normativa infraconstitucional. Insisto, la acción de acceso a la información pública está regulada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero apenas en un artículo, ¿sí? Porque se rige a un procedimiento común que ya vamos a ver cómo funciona cuando veamos reglas generales de del procedimiento. Pero en cuanto al contenido de la protección del derecho y los pasos a seguir, es indispensable que ustedes revisen la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIB, que tuvo una reforma hace no mucho tiempo, ¿sí? Parece que en el 2023 o 2024, en donde básicamente se hicieron algunos ajustes a lo que se venía entendiendo como, o a lo que se venía manejando como ley orgánica de acceso y transparencia a la información pública, que tenía muchísimo tiempo que no se la tocaba, ¿sí? Entonces, efectivamente, ya esta reforma tiene un poco de consonancia con lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y con lo que dice la Constitución. Y ustedes van a ver que en el artículo 15, por ejemplo, nos especifican cuál es la información reservada, ¿no? Entre esas especificaciones, por ejemplo, piensen ustedes, están en planes y órdenes que tienen que ver con defensa nacional, militar, ¿sí? Entre otras más, información que tiene que ver con el tema de inteligencia, contrainteligencia militar, siempre y cuando, en este caso, existiera algún tipo de conmoción nacional que haya sido declarada mediante un estado de excepción por parte del presidente de la República, ¿no es cierto? La información respecto de material bélico, ¿sí? Cuando esta no entraña algún tipo de peligro para la ciudadanía, por supuesto, si es que entraña algún tipo de peligro, evidentemente tiene que hacerse pública. em, la información respecto de fondos de uso reservado, exclusivamente determinados o establecidos para temas de defensa nacional, e información que reciba el Estado por parte de organismos internacionales que como tal se califiquen como información que tiene que ser controlada como reservada. Es decir, esta es la información la que yo acabo de mencionar que está en el artículo 15 de la LOTAIB, que es información reservada. Ahora bien, esta no es información pública, yo no podría solicitarle, pero el asunto es que esta información reservada tiene que seguir un procedimiento para que sea reservada, incluso tiene un tiempo para que pueda estar vigente la reserva que se ha realizado. En primer lugar, la máxima autoridad de donde se encuentra la información tiene que ser la que califique de reservada de manera motivada. Y existe una serie de requisitos que tienen que cumplirse para clasificar a la información como reservada, que van a encontrarlo ustedes en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No me voy a detener en toda esa normativa, ¿no? Pero básicamente tendría que cumplirse con aquello. Yo a través de la acción de acceso a la información pública no puedo pelear si está o no está bien reservada, ¿sí? Ya me voy a referir a esa situación de manera puntual. Pero insisto, la clasificación de la información como reservada tendrá que acogerse a una declaratoria por parte de la máxima autoridad que en una resolución establezca por qué reserva esa información. En primer lugar, porque está inmersa dentro de uno de los cinco numerales del artículo 15 y segundo, cumplir con todos los requisitos del artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre uno de esos requisitos estará no solamente la justificación de por qué es información que tiene que ver con inteligencia militar, por qué es información que es sensible a la defensa nacional, por qué tiene que ver con material bélico que no va a ser utilizado de manera peligrosa para la ciudadanía, etcétera, ¿no es cierto? Pero adicionalmente tiene que colocarse el tiempo que va a mantener la reserva. Y según el artículo 16 de la misma LOTAI, la reserva máximo puede durar 10 años, que excepcionalmente puede extenderse hasta 15 años más, ¿sí?
Eso no quiere decir que toda reserva se la haga por 10 años. El límite es 10 años, que luego de los 10 años puede extenderse por 5 más, pero puede existir reserva durante un menor tiempo. Incluso hay un procedimiento luego para desclasificar la información cuando los motivos por los cuales se clasificó hayan cesado, por ejemplo, ¿sí? Pero insisto, esta es la primera excepción al principio de publicidad en la acción de acceso a la información pública, la reserva. Ahora bien, cuando yo presento una petición de acceso a la información pública, cuando yo solicito acceder a cierto tipo de información pública, si es que uno de los fundamentos para negarme el acceso va a ser el tema de que la información que estoy solicitando ha sido clasificada previamente como reservada, lo único que tenemos que verificar en la acción de acceso a la información pública es que la reserva haya sido anterior a la petición de acceso a la información pública, porque ¿qué es lo que puede suceder? A veces información que efectivamente es sensible o se la utiliza para, con temas de connotación política sobre todo, ¿no es cierto? Cuando existe alguna petición de acceso a la información pública, en esta lógica de la transparencia pasiva, digamos, cuando el ciudadano solicita la información pública, el Estado puede tranquilamente en ese periodo, a través de una resolución intentando cumplir estos requisitos a los que yo he hecho mención, reservar esa información y darme como respuesta que la información está reservada, ha sido clasificada como reservada. Por esa razón, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la LOTAIP ponen esta condición, y esta condición es que la reserva sea anterior a la petición, no a la entrega de la información, a la petición, ¿sí? Muy importante. Entonces, jamás podríamos, en el evento que tengamos una negativa diciéndonos que la información está reservada, es en donde se me va a activar la posibilidad de presentar la acción de acceso a la información pública. Entonces, no se olviden, la primera excepción, reserva, bajo lo determinado en el artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y la segunda excepción al principio de publicidad, desinformación, es la confidencialidad. Y la confidencialidad, si quieren ustedes, viene igualmente dada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está determinada o intentada determinar en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y también en una ley que nosotros la conocemos como la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, ¿sí? Brevemente, pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de información confidencial, el artículo 6 de esta ley orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos nos dice que son confidenciales todos los datos de carácter personal, como por ejemplo el tema de ideología, filiación política, estado de salud, etnia, orientación sexual, religión, condición migratoria, ¿sí? Y demás atinentes a la intimidad personal. Por regla general. Si bien establece categorías claras, pero siguen siendo bastante genéricas, digamos. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública intenta, si queremos nosotros, determinar un poco más esta idea. Pone primero una categoría general y nos dice, es toda aquella información que se genera de un sujeto, ¿sí? De una persona que se genera o se deriva de los derechos personalísimos y fundamentales, ¿sí? Y que por ende requiere una expresa autorización por parte de su titular para cualquier uso de aquella. Y pone ejemplos, ¿no? A manera de ejemplos, establece los siguientes en cuatro literales. En el A, por ejemplo, establece el derecho a la privacidad, que incluye toda aquella que está relacionada a la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y a la propia imagen. Si ven, ustedes tienen categorías adicionales a las que yo acabo de leer del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que están en el artículo 5 de la LOTAIP. Coloca también aquellos eh, casos, por ejemplo, que tiene que ver con intereses comerciales y económicos legítimos. Aquí, por ejemplo, el tema de empresas, ¿no es cierto? El tema de, yo qué sé, una fórmula para la creación de un producto, ¿sí? Estarían envueltas con el tema o bajo el principio de confidencialidad. Y finalmente, también el tema de las patentes, los derechos de autor, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, esa sería información confidencial. Ahora bien, una categoría que a mí me parece mucho más novedosa, digamos, o que nos da muchas más aristas, le viene de la jurisprudencia a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional viene intentando hacer una serie de diferenciaciones durante mucho tiempo para intentar establecer la diferencia, digamos, de lo que es la información confidencial de la que no lo es, ¿no? Y parten de una sentencia que a mí siempre me ha parecido bastante importante, que ustedes pueden revisarla, que es la sentencia 161, raya 18, raya SEP, raya CC. 161, raya 18, raya SEP, raya CC. ¿Sí? Es una sentencia del año 2018, porque ha sido recogida en la jurisprudencia posterior, es decir, de muy pocas cuestiones nos hemos apartado de esta sentencia que ya voy a hacer mención. Esta sentencia, en cambio, nos dice algo bastante interesante, ¿no? Y nos dice que, a ver, hay información personal que no necesariamente es confidencial, ¿sí? Porque es pública, ¿sí? ¿Ves? Partamos de esta primera idea.
existe información que siendo personal no es confidencial, sino es pública. Entonces, no toda información personal va a estar tutelada bajo el tema del habeas data en su acceso, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice en este caso fundamentalmente esta sentencia? Y lo voy a leer de manera textual. Nos dice es información personal que no se desprende de la naturaleza misma de la persona y no guardan relación innata con la personalidad del sujeto, sino que son derechos que se desprenden ya de una relación jurídica laboral de las personas con una entidad pública y por lo tanto no son derechos que guarden confidencialidad. Me explico de mejor manera porque hay un desarrollo mucho más amplio arriba. Eh, lo que nos está diciendo o nos está intentando diferenciar esta sentencia es de derechos de información personal respecto de información personalísima, ¿sí? Que es diferente. Acuérdense lo que nos decía el artículo 5 ya de la LOTAI recogiendo este concepto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Confidencialidad respecto de derechos personalísimos y fundamentales. Entonces, información personal e información personalísima, digamos, tienen connotaciones distintas. ¿Por qué razón? Porque la información personalísima es una especie dentro de la información general, dentro del género información personal. Y dentro de ese género de información personal, no toda es confidencial, sino hay información que es pública. La única que es confidencial es la información personalísima. Y la información que es personalísima es aquella que está relacionada con todos los derechos intrínsecos a la dignidad humana, si quieren ustedes. ¿Sí? Son derechos, aquella información que deviene de la existencia misma del ser humano como tal, de su naturaleza intrínseca de ser humano. Piensen ustedes en lo que estamos pensando con información personalísima, un historial clínico que tiene que ver con la salud de esa persona, situaciones que tienen que ver con la intimidad, con la imagen, con la libertad de ese individuo, con el cuerpo de ese individuo, con el honor, ¿sí? Mientras que aquellas circunstancias que se generan de las relaciones jurídicas privadas, si quieren ustedes en su mayoría, eh, esa información no necesariamente va a ser una información confidencial. Y ponemos un ejemplo aquí, que claro, la Corte Constitucional empieza a abordar estos conceptos para llegar a dar una respuesta a un problema jurídico que en su momento se plantea, y es respecto de información solicitada a los funcionarios públicos, por ejemplo. Necesito la información, necesito los contratos de trabajo, necesito las acciones de personal de los funcionarios públicos, necesito los roles de pago de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Necesito las marcaciones de los funcionarios públicos y hasta cierto punto esa es información personal, ¿sí? Pero es una información personal que no está revertida por el principio de confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque es información que no deviene de la naturaleza misma del individuo, que no es intrínseca a su dignidad y por lo tanto no es información personalísima, ¿sí? Y por ende no está envuelta bajo el principio de confidencialidad. Yo les diría, en términos más generales, digamos, para poder ir concluyendo esta parte, que esa información a la que nosotros nos estamos refiriendo como excepción a la publicidad, es decir, la información confidencial, es aquella información personalísima. Y la información personalísima es esta información que tiene que ver con los derechos connaturales al ser humano. Aquí podríamos entrar también en una discusión filosófica enorme, ¿no? Yo estoy reproduciendo lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero bajo desde esta posición naturalista, digamos, entenderíamos el tema de estos derechos connaturales al ser humano. Y hay una sentencia interesante que nos puede llevar a tener un poco más claro esto, ¿sí? Y es la sentencia, esta sentencia, si quieren ustedes, es un libro sobre lo que implica hablar de datos personales. Es la sentencia ecuatoriana hito respecto de esta circunstancia. Y aquí tengo que decirlo con toda la humildad del caso, aprovechando que está nuestro colega de, de- de nuestro vecino país, que nos llevan ya desde 1991 en un desarrollo constitucional enorme, gigante. Han sido, creo yo, el principal referente en el desarrollo jurisprudencial en Latinoamérica, ¿sí? Y en función de aquello, nuestra jurisprudencia, tengo que decirlo, muchas de las veces recurre a la jurisprudencia colombiana para poder ir desarrollando diferentes estándares, ¿sí? En su mayoría. Si ustedes quieren, por ejemplo, ahora estamos en la idea del derecho al cuidado, por ejemplo, la estabilidad laboral reforzada de las personas, grupos de atención prioritaria. Hago solo este paréntesis para que me entiendan la idea. Y por ejemplo, si es que ustedes se van a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, ellos ya hablan de la estabilidad laboral intermedia de las madres cuidadoras, por ejemplo, que nosotros todavía no hemos llegado a desarrollar ese estándar, pero que estamos en el camino a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, en definitiva, sobre temas de datos personales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana tiene muchísimo, definitivamente, para revisar. Y esta sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana ha recogido mucho de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, y es la sentencia 2064 raya 14 raya EP/21. Insisto, 2064
raya 14, raya EP, slash 21, ¿sí? de, ¿y por qué quiero referirme a esta sentencia sobre temas de datos personales? Es básicamente porque esta es la que nos va a permitir diferenciar entre lo que no, entre la información personal que no es objeto de acción de acceso a la información pública, sino que necesariamente tiene que catalogarse como información personalísima. Y básicamente parte de dos ideas fundamentales esta sentencia. Y nos dice que eh, o básicamente parte de dos categorías fundamentales, que son la intimidad y la privacidad. Sí, desarrolla la intimidad y la privacidad. Y respecto de la intimidad, básicamente se refiere a esta información, si quieren ustedes, que pertenece al círculo íntimo de cada persona, ¿sí? De cada persona. Entonces, por ejemplo, que tiene que ver con la vida personal, con la vida espiritual, si quieren ustedes, con la vida cultural de un individuo, ¿sí? Y que, insisto, está reservada al individuo y que de una u otra manera su acceso, su intromisión va a generar algún tipo de riesgo al libre desarrollo de la personalidad de ese individuo, ¿sí? Esa es la intimidad, digamos, como categoría de protección, ¿sí? Ahora bien, la privacidad, en cambio, es la protección de la intimidad, es la forma como se protege la intimidad. Y la privacidad se va a circunscribir a dos tipos de espacios. El primero que sería un espacio físico, ¿sí? Porque claro, piensen ustedes, mi intimidad, mi libre desarrollo de la personalidad, abstractamente hablando, ¿no es cierto?, puede generarse en un espacio físico. Entonces piensen ustedes, depende la información que se genere ahí, si es que yo estoy en mi casa, donde vivo, de manera privada, o si es que probablemente estoy en un espacio público. Va a ser completamente diferente. Entonces, la privacidad va a proteger la intimidad dependiendo del espacio en donde yo me encuentre. Pongamos un ejemplo aquí clarísimo. Si es que usted tiene casos que se han presentado, la sentencia que les acabo de decir, la 2064-14-EP/21, nace del tema de fotografías íntimas que la pareja le pasaba a su otra pareja, ¿no es cierto? Y que ésta la grabó en un flash memory y empezó a difundir. ¿Sí? Entonces pensemos nosotros en ese mismo contexto, en un espacio. Si es que una pareja es filmada teniendo relaciones íntimas dentro de su hogar, en un espacio 100% privado, es decir, la privacidad que está protegiendo la intimidad de esos individuos, que esa información evidentemente va a ser personalísima, ¿sí? Solo se requeriría, única y exclusivamente con autorización de ellos se podría difundir. Esa información no es pública, jamás va a llegar a tener tintes públicos. Encaja dentro de la excepción de la confidencialidad. Pero piensen ustedes, hemos tenido otras situaciones, incluso que se han vuelto mediáticas, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, de una pareja que es filmada por cámaras que forman parte o que pertenecen a los municipios o a las instituciones de seguridad del gobierno central, manteniendo relaciones en una calle pública, por ejemplo. Cuando esa información se difunde, básicamente no se estaría afectando a esa esfera de la intimidad porque la privacidad de esas personas no se ha circunscrito dentro de un espacio, precisamente que tenga que proteger la privacidad de esos individuos. ¿Sí? Esto, claro, hasta cierto punto ha sido discutible. Piensen ustedes, les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando se les filmó a dos personas manteniendo relaciones íntimas en el transporte público aéreo de Guayaquil? No me acuerdo cómo le llaman, pero para que me entiendan más o menos, en el teleférico de Guayaquil tiene un nombre específico. Aerovía creo que se llama. Eh, entonces, claro, lo primero que sucedió es que a los funcionarios que filmaban con esas cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Ellos estaban en un espacio que no era reservado a su esfera íntima. eh, lo primero que fue, hay una agresión a la intimidad de estas personas. ¿Sí? Pero sucedía algo curioso y de hecho las personas fueron expulsadas de su lugar de trabajo por haber manejado información que no podían y demás. Pero recuerden ustedes, quizás la falta no fue el tema de difundir esa información, sino de acceder o difundir videos para los cuales ellos no estaban permitidos, independientemente de que se trate de dos personas que estén o no estén teniendo intimidad en ese espacio público. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la sanción probablemente fue desproporcionada, porque ellos en ningún momento cometieron la falta de atentar a la esfera íntima o privada de esos individuos, porque esos individuos tácitamente autorizaron o tutelaron a que esa información ya no necesariamente sea privada. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, el tema de la privacidad, para poder diferenciarlo con la información pública, tiene que circunscribirse a un espacio, en este caso,
físico. Y el segundo es a la esfera más íntima. Esto es un poco más complicado porque tiene que ver mucho con la subjetividad del individuo. Aquí sí tenemos que analizar a cada persona, ¿no? En su esfera íntima como tal. Entonces, por ejemplo, cómo esa persona maneja sus relaciones familiares, cómo son sus costumbres, cuáles son sus prácticas sexuales, sus creencias religiosas, cómo maneja sus temas de salud y demás cuestiones. Eso depende y está circunscrito a muchas situaciones culturales en definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, que tendrían que también observarse para ver el grado de privacidad. Pero insisto, por regla general, si es que yo manejo estos conceptos de información personalísima, ¿no es cierto?, sujeta a derechos intrínsecos a la dignidad humana, nuestra propia naturaleza, que tiene que estar protegida por la intimidad y a su vez por la privacidad, yo puedo diferenciar cuando estoy frente a información personal que es de protección confidencial y cuando no es de protección bajo el principio de confidencialidad y por lo tanto es pública. Sí, insisto entonces. Vaya usted y pida los contratos de los trabajadores, pida los roles de pago, pida el expediente de los funcionarios públicos, ¿sí? Va a ser información pública, por regla general, pese a que contiene información personal. Ahora, claro, puede pasar que dentro del expediente está un historial clínico o hay certificados médicos que tienen que ver con temas de salud y demás. Lo que tendrá es que entregarse la información, que en este caso puede ser de acceso a la información pública, más la otra no. Y aquí hay una cuestión también importante, fíjense ustedes. Una de las esferas de actuación del habeas data, por ejemplo, tenemos varios tipos de habeas data, ¿no es cierto? El habeas data de acceso, el habeas data correctivo, el habeas data cancelario, si quieren ustedes, el habeas data estricto, ¿sí? Algunos, pero piensen ustedes en el de acceso. Si es que cuando hay información personal que se está utilizando, no se está utilizando, pero hay información personal a la que yo quiero acceder, mía. Yo puedo presentar un habeas data, ¿sí? Pero pudiese también presentar una acción de acceso a la información pública si es que es información personal mía que no está tutelada bajo el principio de confidencialidad. Y cualquier persona pudiese hacerlo, pese a que la información es personal, pero solo el acceso. Pero piensen ustedes, si yo quiero corregir algún dato personal, ¿sí? Independientemente de que esté inmerso bajo el principio de confidencialidad, ahí sí el único que podrá hacerlo es el titular de la información y única exclusivamente bajo un habeas data, porque ya implica no solamente el acceso, sino implica la corrección, la modificación, la eliminación de información. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, para mí esto es fundamental para poder diferenciar cuando yo estoy frente o no a la información de acceso a la información pública. ¿Por qué razón? Porque, insisto, el principal argumento cuando usted presenta una acción de acceso a la información pública con el que se defienden es que esa no es información pública, sino es información confidencial. La información reservada es un poco más excepcional que pueda presentarse ese argumento, pero la regla general es que es información personal. ¿Por qué razón? Pido, por ejemplo, deme todos los permisos de funcionamiento de todos los distribuidores de gas doméstico en la ciudad de Cuenca, Ecuador. ¿Sí? Quiero. ¿Por qué razón? Porque estoy pensando en planificar un tema discriminatorio, a mí no me dan permiso y demás. Y la principal respuesta cuando no le dan esa información es, oiga, es información personal. ¿Por qué es información personal? Porque se me están pidiendo los permisos de operación de estos distribuidores de ciertos individuos. No le puedo dar esa información. Sí, sí es información personal hasta cierto punto, pero de acceso público. Ojo, porque no está envuelto bajo el principio de confidencialidad. Eso tiene que quedar sumamente claro. Ahora bien, em, en esa misma línea, nosotros, si nos vamos a la LOTAIP puntualmente, vamos a encontrar eh, que, a ver, en la LOTAIP se diferencian dos situaciones respecto al principio de transparencia. La transparencia activa y la transparencia pasiva. ¿Qué es esto de la transparencia activa? Es la obligación que tienen todas las instituciones de transparentar la información, ¿sí? Y les obliga la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública a que tengan toda esta información colgada en portales webs, ¿sí? Toda la información tiene que estar ya en los portales web de estas instituciones. Ustedes esto lo pueden revisar en el artículo 19, ¿sí? De la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Em, y existe muchísima información, no voy a dar lectura, revisemos, pongamos unos ejemplos para que ustedes me entiendan. Las remuneraciones salariales, incluyendo todo ingreso adicional correspondiente a todo el personal del organismo, dependencia y o persona jurídica. ¿De acuerdo? Ven, eso tiene que estar ya transparentado, es transparencia activa, porque digo, no vamos a necesitar la actuación del individuo para solicitar la información, porque se entiende que la propia institución tiene la obligación de transparentar esa información en los portales públicos, ¿no? Web públicos. Por ejemplo, otro tema, el detalle de los contratos de crédito externos o internos. Tiene que estar transparentado. Mecanismos de rendición de cuentas a las personas tales como metas de informes de gestión e indicadores de desempeño. El nombre, dirección, teléfono de la oficina y dirección electrónica de las y los responsables del acceso a la información pública del organismo.
¿sí? El texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes del organismo. El índice de la información clasificada como reservada, fíjense ustedes, hasta incluso la información que ya ha sido clasificada como reservada tiene que estar transparentada en el portal de acceso a la información pública. Ojo, no la información como tal, sino qué información ha sido reservada, ¿sí? Entonces, y entre otras más, ¿no? Entonces, ustedes tienen esta primera idea de la transparencia activa, que es lo que debería funcionar y es a lo que yo me refería. Garantía primaria. Si el acto normativo y las esferas administrativas funcionaran y colgaran toda esta información en el portal web, la activación de la garantía secundaria sería eso, secundaria, excepcional. No debería ser la regla general, ¿sí? Pero insisto, las personas tienen que recurrir a la presentación de la acción de acceso a la información pública porque muchas de las veces esto no sucede. Ahora bien, para no ser cansino y ir utilizando mi tiempo de forma adecuada. em, Luego de la transparencia activa, ¿no es cierto? Cuando está colgada toda esta información bajo esas características que yo he dicho, es indispensable que luego veamos el tema de la transparencia pasiva. ¿Y qué es esto de la transparencia pasiva? Es justamente cuando el individuo solicite el acceso a esa información pública, ¿sí? Y aquí es cuando ya entramos en el ámbito necesariamente de la acción de acceso a la información pública. Fíjense ustedes que para hablar de acción de acceso a la información pública casi no me refiero a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque hay un artículo. La acción de acceso a la información pública casi que está regulada en la LOTAIP, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Sí? Entonces, a ver, el tema de la admisión de la acción de acceso a la información pública. La acción de acceso a la información pública se rige por las normas generales del procedimiento común de las garantías jurisdiccionales, que están reguladas a partir del artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y en el artículo 10, por tanto, se establece unos requisitos para la presentación de la demanda. ¿Sí? Y son los requisitos generales que ustedes conocen, ¿no es cierto? Identificación de quién acciona, del accionante, que no necesariamente tiene que ser la persona afectada. Nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Construcción, la legitimación activa, abierta o popular. No es restringida, no solamente el titular del derecho puede presentar la garantía. Necesito la identificación de la persona accionada o requerida, si quieren ustedes. Lugares sugestivos a los cuales yo pueda notificarles. No tenemos una citación formal dentro de este tipo de procesos, única y exclusivamente una notificación a partir de cualquier medio, puede ser a un correo electrónico, a un número de teléfono, ¿sí? A partir de cualquier forma que esté al alcance por parte del juzgador o juzgadora para poder notificarle. Una relación circunstanciada de los hechos, ¿sí? En donde se determine la actuación o omisión que está vulnerando mi derecho de acceso a la información pública. No requiero fundamentación de derecho en este tipo de demandas, garantías jurisdiccionales, pese a que se lo hace, sí. Formalmente a los abogados que estamos en el libre ejercicio, ¿no es cierto? Y aparte que estamos en la academia, siempre recomendamos que haya una fundamentación en derecho para llegar ya con una idea bastante solvente al juzgador o juzgadora que vaya a conocer nuestro caso. Pero no es requisito la fundamentación de derecho en este tipo de demandas. ¿Y por qué no es requisito? Porque no se requiere para la presentación de la autorización a un abogado o abogada, ¿sí? Solo para la presentación. Es decir, esto con el objetivo de garantizar un tema de tutela efectiva en la categoría de acceso. No voy a ponerle un obstáculo, en este caso económico, ¿sí? Para que tenga que buscar un defensor o defensora que le suscriba la demanda para poder acceder al sistema de justicia. Voy a hacer que acceda fácilmente, ¿sí? Eh, y básicamente esos son los principales requisitos que yo necesito, además de los formales, ¿no es cierto? Las firmas y demás cuestiones, por regla general en estas demandas de garantía. Ya cuando estoy dentro del proceso, evidentemente, si es que no tengo un abogado contratado particularmente, abogado o abogada, el Estado me tendrá que proveer uno a través de la Defensoría Pública, evidentemente. Pero para la presentación no se requiere, ¿sí? En el caso de la acción de acceso a la información pública, igual. Pero la acción de acceso a la información pública tiene un requisito adicional que no esté en las normas generales de este tipo de garantías y que viene dada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿sí? Y me voy a remitir nuevamente a esta sentencia que, insisto, no ha sido tocada en esta parte, la 161 raya 18 raya SP raya CC. ¿Y cuál es este requisito previo? Es la petición previa de acceso a la información pública. ¿Sí? Yo tengo que darle la posibilidad a que la administración, el Estado, o en este caso los particulares que actúan bajo la aquiescencia del Estado, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de materializar mi derecho de acceso a la información pública. Entonces, tengo necesariamente que hacer una petición, ¿sí? Solicitando la información pública para que luego de la petición pueda materializarse una acción u omisión por parte del Estado que sea tutelable a través de una acción de acceso a la información pública. Y esta petición tiene que cumplir requisitos. Y estos requisitos están en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y cuáles son esos requisitos del 32 de la LOTAIP? Que se identifique a la persona solicitante, tiene que estar claramente identificada, la información de contacto
en la cual va a recibir la notificación esa persona. Esta es importantísima, la 3, la descripción precisa de la información solicitada. Ojo, no puedo pedir información de carácter genérico, tengo que decir la información precisa que yo requiero, ¿sí? Tengo que describir y determinar cuál es la información que yo quiero. Y la cuarta, esta ya vamos a ver para qué efecto sirve. Deberá especificar en su petición el tipo de formato físico o digital en el cual desea que le entreguen la información, ¿sí? Tiene que especificar esto. ¿Y por qué tiene que especificar esto? Por una razón burocrática, económica, hasta cierto punto, ¿no es cierto? Que está dada en la misma Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en varios artículos, ya les menciono cuáles son, pero es respecto del costo, ¿no? O sea, dependiendo, si es que yo quiero información física, el individuo tendrá que asumir los costos de trasladar esa información al físico, o los costos de un flash memory, los costos de un disco, etcétera, etcétera. Esos son costos que tendrán que ser asumidos en este caso por la persona que solicita. Por eso es que uno de los requisitos es cómo desea usted la información o cómo quiere que se haga la información. Existe mucha legislación respecto, por ejemplo, de costos de copias. ¿Sí? Si quiere una copia simple, si quiere una copia certificada, hay gobiernos autónomos descentralizados o lo que serían gobiernos seccionales, eh, que establecen ordenanzas con costos para este tipo de situaciones. Una hoja certificada le cuesta $1, yo que sé, 50 centavos y demás cuestiones. Ahí podríamos tener una serie de problemas, pero en definitiva lo que dicen aquí o aceptan es que los costos o el gasto del formato en el cual usted quiere la información tiene que ser asumido por la persona, y por eso es un requisito en la petición. Y esto está determinado en la misma LOTAI, y pueden revisar ustedes el artículo 33, el artículo 7, el artículo 5, está entre el temas de costos, ¿no? Que efectivamente puede darse. No es que están obstaculizándole a la persona el acceso a la información pública por este costo. Em, Ahora bien, una vez que yo hago esta solicitud, ¿sí? La administración tiene única y exclusivamente 10 días plazo para entregarme la información. Ojo, es plazo, no es término. Tienen el plazo de 10 días para entregarme la información, ¿sí? Si es que la institución, por temas de demora o la información que estoy solicitando es muy amplia y demás cuestiones, puede de manera motivada solicitar que se le conceda 5 días adicionales. Es decir, puede responderme a mí, no le voy a entregar el cumplimiento de los 10 días, le voy a entregar a los 15 días, ¿sí? Conforme me determina específicamente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso pueden ustedes ver en el artículo 34 de la LOTAIP específicamente. Insisto, son 10 días de regla general que pueden extenderse hasta 15 días, plazo, no término, ¿no? Em, Ojo, aquí hay una cuestión que también tengo que dejarla mencionado. No confundan ustedes este tiempo con el tiempo para que opere el silencio administrativo en materia administrativa, que es otra cosa completamente diferente, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo una petición de acceso a la información pública de manera muy puntual, no tendría, y además no tendría mucho sentido que yo espere los 30 días para que opere el silencio administrativo y luego tener que acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se entienda que mi petición de darme la información ha sido aceptada. ¿Por qué razón? Porque tengo un procedimiento especial, ¿de acuerdo? Entonces aquí son 10 días. Si es que no pidieron los 5 días, eso quiere decir que usted al día 11 queda en ese momento o cumple un requisito para presentar la demanda de acción de acceso a la información pública. Entonces, además de los requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías, tenemos que cumplir este requisito de la petición previa, ¿sí? Ahora, ¿cuándo puedo presentar? Bueno, insisto, ¿no? La petición previa tiene que estar adjuntada con el recibido, ¿sí? Preocúpense de tener la demostración de que se ha presentado en tal fecha. Y adicionalmente a eso, ¿qué es lo que puede suceder? Puede existir una negativa tácita, puede existir una negativa expresa o puede existir una entrega parcial de la información. Las tres me habilitan a presentar la acción de acceso a la información pública. ¿Cuándo se configura la negativa tácita? Cuando en el plazo de 10 días no me responden, ¿sí? Al día 11 estoy habilitado para presentar la acción de acceso a la información pública porque existió una negativa tácita. Si hay una negativa expresa, me respondieron y me negaron el acceso a la información pública, me dijeron que es reservada, me dijeron que es confidencial, etcétera, ¿no es cierto? Puedo presentar la acción de acceso a la información pública. O finalmente me dieron la información, pero no me dieron toda la información que yo pedí. Puedo presentar la acción de acceso a la información pública. Ojo, y este requisito se convierte en un requisito de admisión de la acción de acceso a la información pública. Si es que no está aparejada la petición previa o la prueba de la respuesta, ¿sí? El juez tiene que mandarle a aclarar o a completar la demanda. Puntualmente en este caso sería completar la demanda, para lo cual va a tener el término de 3 días para completarme. Si en el término de 3 días no me completa este requisito, el juez puede inadmitir la garantía y ordenar el archivo. ¿Sí?
a través de un auto. Este auto no es definitivo, efectivamente, ¿no? La persona podrá volver a hacer la petición y podrá volver a presentar otra acción de acceso a la información pública. Pero insisto, es un requisito de admisión, no es un requisito que se va a valorar en el fondo, ¿sí? En la procedencia de la garantía, sino en la admisión. Por ende, insisto, juezas y jueces o abogadas y abogados tienen que... Es lo más importante el tema de la petición previa. Si quieren, es un requisito prejurisdiccional para para que se configure la posibilidad de presentar la acción de acceso a la información pública. Ahora bien, una vez que ya es presentada la acción de acceso a la información pública, ¿no es cierto? Estoy dentro de este tema de la transparencia pasiva, voy a solicitar, yo presento la demanda, ¿sí? Presento la demanda y se va a instalar una audiencia, la que ustedes conocen, la, la audiencia común bajo las reglas del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. ¿Eso qué quiere decir? Presenté mi demanda. Como le estoy demandando a una institución pública o a un particular que tiene información pública, aquí sucede algo bastante particular. Se invierte la carga de la prueba bajo las reglas del artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto, yo no tengo que demostrar absolutamente nada. Yo cumplí con el requisito de la petición previa y listo. Esa es la única carga que yo tengo. Ellos tendrán que demostrar, porque no me entregaron la información, tendrán que demostrarme si la información es reservada o tendrán que demostrarme si la información es confidencial y no se va a discutir absolutamente nada más ahí. Bueno, hay otra cuestión que puede llegar a discutirse. La discusión sería que ellos no tienen la información, ¿sí? Esa sería la otra circunstancia que podrían alegar. Pero insisto, cuando pasa o cuando se determina o cuando el argumento es que no tienen la información, la jurisprudencia de la Corte Constitucional les obliga a mencionar en dónde se encuentra esa información. Tienen que ellos decirnos en dónde está esa información para poder acudir a ello. Y aquí hay una sentencia importante que me viene nuevamente a la mente, que es esta sentencia 734, raya 14, raya EP/20. Les repito, 734 raya 14, raya EP/20. Fíjense, es muy importante esto. ¿Por qué razón? Porque en esta sentencia nos dicen que no se le puede cargar o trasladar la carga al administrado de conocer la organización o la estructura interna de un órgano. ¿Por qué razón? Porque pueden decirme, vamos a suponer, nosotros se gobierna de forma descentralizada, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenemos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene coordinaciones zonales en las diferentes distritos o provincias, ¿sí? Si yo me piden una coordinación zonal, no quiere decir que ellos me digan, oiga, usted desconoce la estructura, esta información no está aquí, esta información debe estar en otra coordinación o está en el gobierno central, está en el Ministerio de Salud en Quito, ¿sí? Lo que me está diciendo aquí es que no me pueden cargar a mí o trasladar la carga de conocimiento del cómo funciona internamente el órgano y que por lo tanto en función de aquello no me pueden negar el acceso a la información pública. Si es que yo pido a cualquier dependencia del órgano principal, ¿sí? Ellos tendrán que, por el principio de desconcentración y coordinación interinstitucional, básicamente gestionar para que la petición tenga una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo pido en la ciudad de Cuenca y me dicen, no, es que esa información está en la sede central, está en Quito, eh, pues no me pueden negar por eso, ¿sí? Lo que podrían es gestionar por el principio de coordinación interinstitucional, por último, pedir los 5 días adicionales, gestionar allá para que envíen la información y listo, ¿sí? Pero no me podrían endilgar a mí esa situación. Y esto es muy importante. Y otra cuestión que suele discutirse también es que cuando pedimos la información pública, suele exigir que no se ha determinado cuál es el interés por el cual está pidiendo la información pública, ¿sí? ¿Cuál es mi interés directo o por qué tendría yo una afectación personal si no me entregan esa información pública? Esto también la Corte Constitucional nos ha dicho ya en reiterada jurisprudencia que efectivamente no se puede exigir ningún tipo de fundamentación de por qué yo requiero esa información, porque es el simple hecho de que estoy haciendo ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública. Esas son las situaciones que pueden llegar a discutirse en la audiencia, no hay más, o sea, no va a ser una audiencia exageradamente compleja. En esa audiencia lo que tendrían ellos es que llegar a decir por qué la información es confidencial o reservada y usted discutir respecto de, mire, no es reservada porque la petición mía fue posterior, la reserva ustedes recién la hacen hace 3 días, o la hicieron hace 3 días. ¿Sí? O la otra, la información que yo estoy solicitando no es confidencial. ¿Por qué razón? Porque no esté inmersa o no es un dato personal, personalísimo, que esté protegido bajo la intimidad o la privacidad de una persona. ¿Sí? No forma parte de la naturaleza intrínseca de un individuo. No le estoy pidiendo el historial clínico de una persona. No le estoy pidiendo información referente a su orientación sexual, ¿sí? A su libertad religiosa, etcétera. ¿De acuerdo? Esa va a ser la discusión. Y la otra discusión que puede presentarse es no tenemos esa información, ¿sí? Entonces, díganme en dónde está esa información.
o averigüemos dónde está esa información. Eso es básico. Las instituciones públicas tampoco están obligadas a producir información que no tienen, ¿de acuerdo? Eso es importante e indispensable tenerlo en cuenta. Entonces, la audiencia va a girar en torno a eso. 20 minutos para fundamentar la demanda, 20 minutos para contestar la demanda. No hay etapa probatoria en estas garantías definida puntualmente. Es bastante curioso. Siempre uno tiene que consultarlo, tiene que ingeniárselas para el tema probatorio, pero en definitiva ha funcionado bien. No se ha complicado el asunto porque cuando hay etapas probatorias en los procesos, por ejemplo, el proceso general que tenemos suele ser bastante mal entendido el tema de la etapa probatoria. Aquí lo que suele hacerse es en el momento de la admisión, como se invierte la carga de la prueba, entonces no voy a tener yo una etapa de admisión probatoria, no de anuncio y de admisión probatoria. En la contestación a la demanda, cuando lo hacen de forma oral, porque no hay contestación a la demanda escrita en este tipo de procesos, recién van a anunciar la prueba y el juez les admitirá. Y las dos únicas situaciones por las cuales tienen que analizarse en admisión probatoria en materia constitucional es pertinencia y constitucionalidad de la prueba. ¿Sí? No tenemos ese análisis, si quieren ustedes, que tenemos en los procesos generales en el Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, hará eso, contestará la demanda insisto, en el ejercicio de réplica y contrarréplica, que tenemos 10 minutos cada uno, viene el tema de la prueba, ¿no? Yo puedo ir sustanciando toda la prueba a lo largo del proceso. Por ende, en mi fundamentación de la demanda, si es que presenté prueba y me admitieron, puedo ir haciendo referencia a esa prueba conforme voy narrando los hechos y fundamentando en derecho. En la contestación a la demanda, lo mismo, ¿sí? En la réplica y contrarréplica, lo mismo. Y luego de la réplica y contrarréplica hay una intervención final por 10 minutos de la parte accionante con la que termina la audiencia. Y hasta en esa intervención final puedo hacer referencia a temas probatorios, por el tema de la informalidad de la garantía jurisdiccional y la flexibilidad probatoria. Claro, siempre tutelando que si es que hago referencia probatoria en mi última intervención, efectivamente la otra parte tenga garantizado el principio de contradicción respecto de esa prueba. ¿Sí? El juez podrá escuchar a terceros, amicus curiae, terceros coadyuvantes, si es que es necesario, si es que lo considera, no es obligación, y termina la audiencia con la resolución del juez dentro de ese tipo después de la audiencia, ¿sí? Las sentencias y las decisiones de los jueces suele ser entréguele la información en el término de tantos días, ¿sí? O complete la información en el término de tantos días, o inmediatamente informe en dónde se encuentra esa información. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la acción de acceso a la información pública. La sentencia es apelable ante la Corte Provincial. La Corte Provincial tiene que, una vez de aboca conocimiento, pronunciarse en mérito del expediente. No es obligatorio convocar audiencia en el término de 8 días y con esa sentencia de la Corte Provincial lo único que podría presentarse en contra de esa decisión, si es que me negaron, es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que en Colombia sería la acción de tutela contra decisiones de la justicia, ¿sí? Contra sentencias. Entonces, esta es la manera como funciona el proceso de la acción de acceso a la información pública. Creo que en mi tiempo un poquito pasado, no quiero ahondar más, espero que les haya servido, les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por igual su brillante exposición sobre la acción pública de acceso a la información. Aún tenemos 10 minutos de tiempo, tenemos a los dos ponentes presentes todavía, así que se abre un espacio de preguntas. Cualquier doctor o doctora que quiera hacer una pregunta, está el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo quisiera que se refiriera nuevamente al tema de la legitimación activa, porque el artículo 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la legitimación activa es únicamente para el dueño de la información, no para terceros. Tenga la bondad. Doctor Marcelo tiene el micrófono apagado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, a lo mejor nos confundimos en esta lógica de diferenciar el objeto o la naturaleza de la información. Cuando nosotros estamos en el tema del 51, me parece que estamos haciendo referencia al habeas data, ¿sí? Entonces, efectivamente, fíjense ustedes, cuando yo hablo de la legitimación activa, estoy hablando de la legitimación activa en la acción de acceso a la información pública. El habeas data tiene, y me rijo a la regla general que está en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que fue modulado ya por la sentencia 170 raya 17 raya SP raya CC, es decir, desde el año 2000,
17 viene modulado y este artículo que generó una legitimación activa amplia o abierta en materia de garantías jurisdiccionales. Es decir, cualquier persona, independientemente de que sea o no el titular del derecho, puede presentar la garantía jurisdiccional, con ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En este caso, piense usted justamente el habeas data, ¿sí? En el tema del habeas data, el único que puede presentar la garantía es el titular del derecho, y aquí sí hay legitimación restringida. Y si es que va a presentar una persona o va a hacerlo alguien por interpuesta persona, tendría que legitimarse procesalmente, es decir, debería ser el representante o el apoderado de esa persona para que pueda comparecer al proceso. Pero efectivamente, en el habeas data, la legitimación es restringida. En la acción de acceso a la información pública, la legitimación es abierta, amplia o popular, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, no, yo no es que, a lo mejor se me entendió así, pero en el habeas data no es que cualquier persona puede presentar la acción de habeas data. Ahí sí puede ser única y exclusivamente el titular del derecho. Y de hecho hay básicamente tres categorías que están en el 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La primera es cuando quiero acceder a la información, la segunda es cuando quiero modificar, corregir, etcétera, eliminar información. Y la tercera, que es muy importante, es cuando se hace un mal uso de la información y yo requiero una reparación ya integral respecto al mal uso de la información que se hizo. Las dos primeras requieren petición previa, al igual que la acción de acceso a la información pública, la otra no requiere petición previa para presentar la demanda. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tal vez alguna otra pregunta de los participantes. Doctor, en las preguntas nos estaban, doctor Guerra, en las preguntas, ya nos había respondido, era sobre la sentencia 116. Listo. Eh, a los señores participantes, comentarles que la clase de la doctora Gina Pasquel se va a reagendar para el próximo jueves en virtud del tiempo. El tema era sobre la tortura. Y bueno, les agradezco mucho a los ponentes que nos han dado estas clases magistrales el día de hoy, así como a los estudiantes que se encuentran presentes hasta esta hora. Y aquí nos vemos la próxima semana con la cuarta semana de clases del Diplomado Magistratura Constitucional y Estado Constitucional de Derechos. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias. Muy buenas noches y saludo especial al doctor Marcelo Guerra. Súper buena la exposición. Orgullosa me siento de ser ecuatoriana y de tener profesores de esta talla. Muchísimas gracias, muchas gracias.